Estimados estudiantes de la carrera de Educación Básica, como futuros docentes es importante que conozcamos el área de Ciencias Naturales y todas las disciplinas que integran esta área. Para eso nosotros vamos a comenzar a estudiar una de las disciplinas más importantes que ha ayudado en el desarrollo de todas las sociedades. Vamos a comenzar. Estudiaremos la química. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que estudia la estructura de la materia, desde sus partículas más pequeñas como el átomo. También la composición de la materia. En este caso podemos observar dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno componen la molécula del agua. También las propiedades de la materia. Estas propiedades pueden ser físicas, pueden ser químicas. En este caso podemos observar los estados de la materia que nos ayudan a nosotros a conocer esas propiedades físicas que concertan la materia. También nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con los cambios que tiene la materia mediante las reacciones químicas. En esto podemos observar cambios de temperatura, podemos observar cambios de color y de todo esto que nosotros estamos hablando se compone la química, el estudio de toda aquella estructura, de todo lo que está a nuestro alrededor. También debemos de mencionar que la química es una disciplina muy amplia y por esto se tuvo que dividir en diferentes ramas de estudio. Para esto nosotros dividimos la química en química orgánica, que es el estudio del carbono. También la química inorgánica, que es aquella ciencia que estudia todo lo relacionado a los elementos que están contemplados en la tabla periódica y vamos a exceptuar el carbono porque ya hablamos que esto corresponde a la química orgánica. También tenemos la química analítica. La química analítica estudia toda aquella composición que tiene que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo en las reacciones químicas. Podemos también mencionar la bioquímica. La bioquímica estudia todo lo relacionado a aquellas reacciones químicas que tienen que ver con los seres vivos. Y la fisicoquímica, que estudia la rapidez con la que podemos obtener una reacción, los cambios de color que se pueden detectar o se pueden visualizar en una reacción. Es importante también que mencionemos que la química se clasifica en diferentes puntos, dentro de los cuales nosotros vamos a mencionar la clasificación de la materia. La vamos a mencionar en dos puntos. Uno, el estado físico y la composición. Cuando nosotros hablamos del estado físico, estamos hablando de aquellos cambios que nosotros hemos venido escuchando desde la escuela, el sólido, líquido, gaseoso. Y cuando nosotros estamos hablando de composición, ya hablando de la materia en relación a la composición, a cómo está estructurado, nosotros hablamos de elementos, de compuestos, de mezclas. Para poder estudiarlo a más profundidad, vamos a hablar primero de los estados de la materia. Los estados de la materia, en primera instancia tenemos la parte sólida. Comenzamos por esta parte sólida porque los sólidos tienen su estructura definida. Sus moléculas, como podemos observar, tienen un movimiento ligero. No pueden expandirse porque entre ellas están compactadas y el movimiento que tienen es leve. Tienen un volumen definido. Seguimos a continuación con el estado líquido. El estado líquido en su estructura molecular presenta mayor movimiento que el estado sólido. También toma la forma del recipiente que lo compone. Con esto queremos decir que sí tiene volumen, pero si nosotros lo dejáramos libremente, sus moléculas se derramarían. Por eso es que los líquidos los tenemos que contener en un recipiente, porque no tienen una forma definida. Nosotros también conocemos y hemos escuchado hablar del estado gaseoso. En el estado gaseoso sus moléculas presentan mayor movimiento, no tiene volumen, no tiene una forma definida, su forma es de acuerdo al recipiente que lo contiene. Una característica muy importante de los gases es que pueden comprimirse o pueden expandirse.
Esto es debido a que sus partículas no están unidas entre sí como lo estaba el sólido o como lo estaba el líquido. Estas moléculas están más separadas y presentan mayor movimiento. Ahora, si nosotros miramos los tres estados en un solo panorama, podemos ver que los tres presentan diferentes energías. Ahora, entre más movimiento tiene la molécula, va a ir aumentando su energía. Es por esto que podemos observar que la flecha indica desde el estado sólido hasta el estado gaseoso, justamente porque el estado gaseoso, sus partículas presentan mayor movimiento, entonces la energía que se manifiesta en el estado gaseoso es mucho mayor que en el estado líquido y que en el estado sólido. Ahora, vamos a estudiar cuál es esa composición que tiene la materia. Y para eso vamos a estudiar las sustancias puras. Las sustancias puras contienen propiedades definidas, una estructura definida que no puede variar. Ya está completamente concertada y nosotros podemos hablar de sustancia pura cuando tenemos elementos y cuando tenemos compuestos. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos el cloruro de sodio y también tenemos la glucosa. Estos son compuestos que a la vez son sustancias puras. Para que lo podamos entender mejor, vamos a comenzar hablando de elementos. Los elementos no se pueden dividir en algo más pequeño. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de todo aquello que nosotros hemos escuchado hablar relacionado a la tabla periódica, como el sodio, como el litio, como el potasio, que nosotros miramos que son elementos que no se pueden dividir en otra sustancia más pequeña. Ahora, ¿qué otro punto podemos conocer? Tenemos los compuestos. Ahora, los compuestos es la unión de dos o más elementos. Para esto nosotros podemos mencionar nuevamente el cloruro de sodio, en donde vemos que ya no tenemos el sodio solo, sino que lo tenemos unido a otro átomo. También el cloruro de litio y podemos mencionar el bromuro de potasio. Si nosotros observamos los dibujos anteriores, podemos ver que cuando tenemos elementos, el sodio, el litio y el potasio estaban completamente solos, pero al unirse con otro átomo, forman un compuesto. También podemos encontrar las mezclas. Ahora, las mezclas es cuando nosotros ya unimos dos o más compuestos o tenemos varias sustancias que nosotros queremos unirlas entre sí. Más adelante estudiaremos cuáles son sus diferencias. Dentro de estas podemos mencionar, cuando nosotros hacemos en nuestra casa, por ejemplo, tenemos sal, que es el cloruro de sodio, ¿verdad? El común que nosotros tenemos en la casa y nosotros lo mezclamos con agua. Nosotros obtenemos como resultado agua con sal. Es una mezcla. Tenemos un elemento y un compuesto completamente separados, los unimos y formamos una mezcla. Bien, ahora, para que nosotros podamos ver qué tanta comprensión hemos tenido de lo que hemos estado hablando, vamos a hacer una comparación molecular de elementos, compuestos y mezclas. Nosotros tenemos 4 imágenes. En las 4 imágenes podemos observar esferas de diferentes colores. En la primera imagen observamos átomos de un elemento, ¿sí? Si nosotros observamos solamente representa una esfera, podemos decir que es el hierro. Esa es la identificación que nosotros vamos a tener cuando queramos saber qué es un elemento, porque habíamos hablado que los elementos se encuentran de forma separada. También en la imagen número 2 nosotros tenemos moléculas de un elemento. Si nosotros nos fijamos, a diferencia de la primera, en esta hay esferas de color azul, pero están unidas de dos en dos. Entonces, cuando están unidas de 2 en 2, nosotros podemos llamarles moléculas y le llamamos moléculas de un elemento porque, si se fijan, son 2, pero son del mismo color y están unidas. Entonces, así vamos a identificar que son moléculas, pero de un mismo elemento. En este caso, podemos decir que es la unión de 2 hidrógenos. También en la imagen 3 tenemos moléculas de un compuesto. Podemos observar que en el centro hay una esfera de color morado y alrededor de ella hay 3 esferas color verde. Ahora, si nosotros nos fijamos, hay 2 coloraciones diferentes, verde y morado.
Esto nos representa que son dos elementos completamente diferentes que se unieron. A esto nosotros vamos a llamar moléculas de un compuesto. ¿Qué podemos mencionar? El amoníaco como un ejemplo referente. Y tenemos la última imagen. Si ustedes observan la coloración que tiene esa imagen, tiene todos los colores de las figuras anteriores. Entonces podemos decir que están presentes todos los anteriores. Es por eso que la nombramos como mezclas de elementos y un compuesto. Ahora, para que podamos tener un panorama de cuál es ese movimiento que tienen los elementos, cuál es ese movimiento que tienen las moléculas, vamos a comparar en este momento el elemento del sodio. Si nosotros observamos, nosotros lo tenemos como un elemento solo, que tiene su movimiento, pero ¿qué pasa? Los elementos, para poder encontrar estabilidad, todos los átomos para encontrar estabilidad desean unirse a otro átomo. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre ellos? Hay una atracción, y cuando hay una atracción, ellos se unen. En este caso, tenemos nosotros la representación de un enlace iónico. Un enlace iónico se da cuando un átomo le dona un electrón a otro átomo. ¿Y qué hace el otro átomo? Recibe ese electrón, ellos dos se atraen y forman un compuesto. A este compuesto que nosotros tenemos aquí le podemos llamar compuesto iónico. Y podemos observar que así es la unión de dos elementos para formar un compuesto. Posteriormente vamos a hablar de las moléculas. En las moléculas hay también una atracción, pero la atracción que hay es completamente diferente, porque la atracción, aquí un átomo no dona y el otro recibe. Aquí comparten electrones. Al compartir electrones, ellos dos se unen para formar una molécula. Entonces, cuando tenemos enlaces covalentes, nosotros vamos a observar y les vamos a nombrar como moléculas. En este caso podemos observar que dos elementos de bromo se unen para compartir sus electrones y así formar la molécula de bromo 2. Podemos observar también que no solamente puede ser del mismo elemento. Nosotros observamos ahí la molécula del agua. La molécula del agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Ellos también se unen por un enlace covalente. Significa que la molécula del agua lo que está haciendo ahí es compartiendo sus electrones. También, para que nosotros podamos fijar estos conocimientos, vamos a hacer un ejercicio. Dentro de este ejercicio también vamos a utilizar las esferas de color. Dentro de estas esferas de color, nosotros vamos a identificar cuál de estos es un elemento y cuál de estos es un compuesto. Ahora, recordaremos que para identificar un compuesto tiene que haber dos o más elementos interviniendo en la reacción. En el primero que nosotros observamos, podemos determinar que es un compuesto. ¿Por qué? Porque en el centro hay una esfera de color azul y alrededor de ella hay tres esferas de color gris. Vemos nosotros entonces que a esto le podemos llamar compuesto. En la segunda imagen observaremos que solamente tenemos esferas de color morado, que no están unidas ni a otra esfera de color morado ni a otra esfera de otro color. Por tanto, podemos determinar que es un elemento. Y posteriormente tenemos otros ejemplos. El de la parte C es muy parecido al de la parte A. Podemos determinar que es un compuesto y a diferencia de los anteriores, el último tiene 5 esferas iguales del mismo color, pero nosotros ya estudiamos que cuando tiene 2 o más elementos, nosotros le vamos a llamar compuesto, aunque sean iguales. Para continuar es importante que nosotros siempre conozcamos cómo estamos compuestos nosotros, cómo está compuesta nuestra Tierra, por qué estudiamos estos elementos, porque estos elementos son importantes.
déjenme decirles que aún en nuestro cuerpo nosotros tenemos todos estos elementos, todo lo que tocamos, el suelo que nosotros observamos, los árboles, todo lo que vemos a nuestro alrededor está constituido por átomos. Y para poder tener una observación más clara, nosotros podemos observar cuál es el componente de la corteza terrestre. Ahí lo podemos observar, siendo uno de los componentes más elevados, con más alto porcentaje, el oxígeno, que tiene 49.5%, y en segundo lugar el silicio con 25.7%. También nuestro cuerpo, ¿cómo está constituido nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene 65% de oxígeno, siendo también uno de los mayores elementos tanto en la corteza terrestre como en nuestro cuerpo. Y en segundo lugar podemos ver que es el carbono con un 18%. De ahí podemos nombrar el hidrógeno con un 10% y otros elementos que están en cantidades muy pequeñas. Es importante que nosotros reconozcamos que todo esto que hemos estudiado en este momento, esas atracciones, todo lo que hemos estudiado de elementos compuestos, es lo que constituye el cuerpo humano, todo lo que observamos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Espero que esto haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Muchas gracias.